Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta que es una entrevista muy especial. El día de hoy tenemos como invitados a Ana y Carlos, fundadores del Centro Holístico de Matrina, y queremos saber un poquito más acerca de cómo se introducieron ustedes a este tipo de terapias, ¿no? A este mundo que yo creo que es muy grande y que personas como yo no somos tan expertos en este tema, pero que para eso son este tipo de pláticas. Conocer un poquito de qué hay detrás de cada uno de ustedes y cómo llegaron a... ¿va? ¿Cómo Okay. están? ¿Cómo se sienten? ¿Nerviosos? ¿Tranquilos? ¿Es la primera vez que los entrevistan? Pues sí, ¿verdad? Es Pues la sí, primera vez. Ya, bueno, yo ya he tenido algunas entrevistas previas individuales, pero así como en pareja y hablar específicamente de esto, pues no. Es la primera vez. Así es. Y ya así como para tocar cosas Más profundas. más personales, así es. Ok. Creo que como ustedes a lo que se dedican y como la actividad que hacen ahorita, algo muy indispensable es el origen de las cosas, ¿no? Nosotros quisiéramos conocer cuál es su origen, dónde vienen, quiénes son, quién es Ana, quién es Carlos, o quiénes eran antes de iniciar con este proceso. Ok, pues primero las damas. bueno, ok. Bueno, mi nombre es Ana Victoria Hernández Vargas. Yo soy psicóloga de profesión. Por mucho tiempo no ejercí tal cual mi profesión como psicóloga clínica, sino que estuve más dedicada a la psicología laboral, bastantes años dentro de una institución. Pero algo de mí siempre, como que siempre me había llamado mucho la atención el desarrollo personal y yo siempre había tenido esta idea de algún día quiero estar en consulta. Entonces, bueno, por situaciones de la vida, pude ir tomando ciertas decisiones y creo que ahí fue donde comenzó todo, porque al final el hecho de que yo haya tomado la decisión de renunciar a una institución tan importante, eh, pues me movió muchísimo, me movió muchos aspectos de toda la vida y me empezó a llevar a cuestionarme muchas cosas sobre qué quería hacer, sobre mi propósito de vida, sobre si estaba en el lugar correcto, sobre qué pasaba si me equivocaba con la decisión. Y creo que ahí fue para mí un detonante principal de cómo me empecé yo a introducir en todo esto. Es decir, la verdad es que yo siempre he sido una persona, bueno, que me considero como muy buscadora, muy curiosa desde chica. Siempre me he preguntado sobre todo, incluso pues es algo también que mis papás seguido lo recuerdan, ¿no? Como que yo siempre hacía las preguntas Exactas. exactas y el porqué de todo. Entonces, afortunadamente creo que eso, si bien algún tiempo estuvo por ahí callado o sintiéndose como que era malo preguntar y cuestionar, llegó el punto en donde pues eso fue un impulso para mí, ¿no? El preguntarme, bueno, ¿y para qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué pasa así? ¿Y si ahora mejor acá? Entonces, el hecho de que hayamos tomado esta decisión, y digo hayamos porque al final fue una decisión que tomamos en conjunto como pareja, de yo renunciar, pues me movió muchísimo para empezar a cuestionarme y fue la manera en la que creo que ahí, sin que yo supiera en ese momento, pero ahí inició mi camino de transformación y de buscar algo más y de meterme también ya a la parte más espiritual y holística, que ahora pues también ya la llevo a mis sesiones y a mi proyecto o a nuestro proyecto de vida y de manera profesional también. Ok. ¿Y la contraparte? Pues yo, en lo personal, pues que me dedico a la medicina, yo creo que a mí lo que me pasó fue empezar uno, pues como a experimentar como a cierta insatisfacción o como que estás trabajando y pues sí, te sientes contento con lo que haces, pero como sin experimentar como una plenitud, creo yo, de lo que estaba haciendo. Y a mí sí me empezó a surgir
como esta cuestión con los pacientes, pues, de que le echaba ganas con la medicina alópata y que de cierta manera, pues yo notaba que se enferman de una cosa y después de otra cosa, el que te encuentras que un paciente se enferma de una cosa, otra, entonces era como, decía, bueno, pues qué es lo que está pasando, qué es lo que no se está viendo. Y pues yo creo que un punto importante de que ya traía de repente estas cosas por la cabeza, se vino la pandemia y a lo mejor como muchos, pues a mí sí me tocó como enfermarme en un principio, me fue muy bien, estuvo muy tranquilo, pero pues como fue al principio donde todavía no se sabía bien qué onda, pues estuve aisladito con tiempo de estar pensando nada más. Entonces para mí sí, en ese encierro que me di, pues me vinieron como muchas ideas a la cabeza. Y bueno, yo creo que las personas se te aparecen en el momento adecuado y por ahí tuvimos contacto con una persona, ¿verdad? Que precisamente se dedica a lo que es la sanación pránica o sanación energética. Y pues la verdad creo que si contara las cosas que nos tocó ver que hacía, a la información que podía acceder con solo contactar con tu energía, pues suena pues como algo increíble, creo es la palabra. Y creo que para mí el haberlo conocido a él y que me mostrara las capacidades que tenemos como ser humano, a mí me abrió muchísimo a todo esto. Entonces, para mí ese sí fue un antes y un después, el haberlo conocido y el entonces sí irme como adentrando precisamente al origen que causa principalmente pues todos los problemas de salud, no en lo físico nada más. Entonces para mí así lo viví. Y se habla fácil, digo, ahorita en el punto en el que están, ya una vez involucrados, y yo creo que ya con un proceso ya más llevado, llegar a ese punto y decirlo ahorita yo creo que es más fácil. Pues vamos a entrar un poquito después en el tema de pareja, pero primero, ¿cómo fue su proceso, su desarrollo? ¿Cómo fue ese encuentro entre el antes y después? Que ahorita ya lo mencionan muy fácilmente, pero que en el proceso me imagino que conllevó muchas emociones encontradas o de pronto muchas, no sé, muchas voces a su alrededor que a lo mejor pudieron haber impedido este proceso. No sé cómo lo vivieron ustedes personalmente. Sí, totalmente. Fue pues un proceso extenso en donde, pues sí, dentro de lo que yo comentaba de estar cuestionándome todo, de repente pues las preguntas, había muchas dudas, sí, muchas dudas. Fue romper con muchos paradigmas de toda la vida, muchas creencias, sí, fue como cuestionar de repente todas las creencias pues, con las que había vivido toda la vida. Entonces sí llega a ser un punto o llega a ser un momento también pues que puede ser muy abrumador. Sí, obviamente este proceso, pues dentro del camino bueno, yo siempre me sentí muy acompañada. Sí, busqué también ese acompañamiento personal, aunque aún con ese acompañamiento pues había mucho movimiento, pero sí fue de repente cuestionar todo y eso abruma mucho, bastante, y luego llega un punto en donde yo lo viví como sintiendo que como que se iba en contra de la corriente, sí, sintiéndome también muy señalada por muchas personas incluso cercanas. Entonces, pues eso también mueve porque dices, uy, Sí, sí, sí. Siempre como que lo contradictorio incomoda, ¿no? Y lo que incomoda también te hace dudar. Sí, claro, y además te vuelves una persona súper incómoda, sí, para muchas personas, ¿sabes? Entonces eso también mueve mucho, pero bueno, al final de cuentas,
todo eso me iba llevando todavía a profundizar muchísimo más en mí, a darme cuenta también de por qué al yo sentirme tan incómoda, o sea, qué había de mí en eso, ¿sí? O qué herida se me estaba abriendo a mí con esa incomodidad o con esa sensación de rechazo. Entonces, pues es como muy paradójico porque es como entre más vas, más a lo mejor complejo o abrumante puede ser, pero a la vez descubres algo de ti misma, ¿no? Y dices, pues no estuvo al final tan mal, tan mal, sí, pude hacer o pude tener una ganancia con esto. Entonces, pues sí fue muy complejo y pues bueno, insisto, entre más tú te vas metiendo en esto, vas conociendo, vas aprendiendo, vas haciendo más. Primero yo empecé con un diplomado de biodescodificación que para mí también fue como, me voló la cabeza al conocer de manera hasta científica la afectación que tienen las emociones en la parte física. De ahí me llevó a empezar a experimentar yo primero lo que son las constelaciones familiares, que también fue como otro descubrimiento, otro boom. Y durante un primer año hice un diplomado que pues me movió también muchísimo, ahí fue como dejar que todas las estructuras y paradigmas de mi vida se cayeran y pues ahora qué, ¿no? Pues a empezar a construir algo nuevo. Y bueno, ya luego la maestría, que también fueron casi otros 2 años, en donde también pues seguía el movimiento. Ya a lo mejor ahí ya me sentía como que ya tenía más callito, pero sí seguía moviendo, pero la verdad es de que afortunadamente, y bueno, yo siempre se lo he comentado a Carlos, pues podía estar como muy movida por todo alrededor, pero afortunadamente el poderlo tener a él y que él también estaba viviendo un proceso personal parecido, pues fue muy bonito y fue para mí como la parte que me pudo sostener, porque sí, era como él y yo contra el mundo. ¿Verdad? Un poco así. Y yo creo que más que a lo mejor como contra el mundo también, pues era con toda la estructura que traíamos, porque como dices tú, a lo mejor ahorita ya en retrospectiva lo podemos resumir como más o menos sencillo, pero pues sí, yo creo que antes de pandemia, sí estábamos con muchos cuestionamientos precisamente por nuestra vida de pareja, por la cuestión familiar, o sea, sentíamos que íbamos por un rumbo donde se nos había platicado que ese era el adecuado, en donde ella ocupaba un puesto pues bastante alto en la estructura de la institución. Yo pues tenía 2 plazas, tenía el consultorio particular y a lo mejor pues monetariamente, o sea, estaba bien la cosa, pero nosotros fue un periodo sí de incomodidad, vinieron los hijos, entonces estábamos como en un ajuste a ver, estamos en donde según está bien porque tienes los trabajos, tienes las ganancias, pero no se siente así. Claro. Entonces creo que así fue como yo lo viví, que estábamos en ese momento como de chocando se supone que ya llegamos a donde se debe de llegar profesionalmente, pero no se siente como exactamente. Y pasó lo que comentábamos, empezamos a cuestionarnos si estábamos bien ahí, si había que moverse, ¿no? Y bueno, la verdad, para nosotros ese parón de pandemia, nos trajo muchas cosas. De hecho, teníamos hasta otro proyecto muy distinto al que iniciamos después con el centro holístico.
y de ya estar para invertir precisamente el dinero para la elaboración de ese proyecto se vino. Entonces tampoco creo que pasan las cosas porque sí, se vino eso. Entonces dijimos, bueno, pues ahorita no hay que invertir, no sabemos cómo va el mundo, se ve que pinta gacha la cosa. Y paramos todo y estuvimos pues todo lo que llevó año y medio entre que se cerraba y ya pueden abrir los negocios, se cierran y así, y pues fue hasta eso empezar a pensar, bueno, pues tenemos que pensar en algo distinto. Entonces, pues sí, creo que para mí así fue el que cayeran esas estructuras que me había hecho en mi cabeza pues sí empezar como a preguntarme cuál era mi propósito pues de vida, o sea, qué era lo que realmente me gustaba hacer y disfrutar, si me sentía cómodo con lo que había alcanzado, si me sentía cómodo con los tiempos que estábamos juntos, si me sentía cómodo con el tiempo que le dedicaba a los niños o el que me dedicaba a mí también, si lo estaba disfrutando. Entonces sí se vivía en ratos como pues de crisis, creo yo, en ese tiempo, un poco después, pues sí, Ana empezó ahí con una terapeuta y luego le dije, pues a ver, pásame el número para que yo también, tenga mis ratos también de terapia. También fue hasta de cuestionarme, pues dije, no manches, 10 años de estudiando medicina alópata y darme cuenta que todo lo que estudié y el montón de libros, resulta que estoy viendo una partecita, estará bien seguir en donde estoy o mejor me muevo a esto nuevo. Entonces, sí fue todo un proceso de montaña rusa, creo yo. Y bueno, pues creo que ahorita ya hay muchas cosas que hemos ido acomodando, que he ido acomodando del por qué se dio. Y sí, la cuestión a lo mejor de la medicina, encontrarle el por qué la estudié y seguir en ella. Y otras cosas, pues sí, ya decir esto ya no me sirve en mi vida, pues hay que hacerla a un lado. Entonces creo que un poco así es como yo lo he vivido. Está interesante que los dos tienen el lado profesional y de desarrollo profesional y que ambos les impactan en la escala de, como ustedes dijeran, lo que te dicta la sociedad, ¿no? O sea, jerárquicamente tienes que subir, pero solamente se piensa en lo económico y nos dejamos a un lado como lo personal o lo emocional. Pero ustedes creen que, ustedes platicaron ahorita acerca de la pandemia, que fue como un punto de partida, sí, donde detuvo planes que ya tenían y que creo que los hizo como pensar o visualizar un poquito de cómo estaban. ¿Ustedes creen que ese fue el punto de partida como pareja para empezar con ese proceso? ¿O uno llevó al otro? ¿Cómo creen que fue esa transformación que ahorita ya hablaron de personalmente, pero cómo la vivieron en pareja? Pues para mí fue parte del proceso, o sea, muy, muy atinada en el tiempo adecuado, porque te estoy hablando que cuando llegó pandemia yo ya había renunciado, pero no tenía mucho que había renunciado. Incluso todavía, yo había metido un permiso, no había metido ya mi renuncia real. Todavía estaba como con la posibilidad de regresar y todavía estaba en ese proceso de prueba, ¿no? De qué hacía. Entonces, llega la pandemia y para mí la pandemia vino a confirmarme una posibilidad o una decisión que a lo mejor yo ya tenía y ya la había tomado de manera inconsciente, pero no la había subido al consciente, porque en el consciente todavía estaba la parte de las estructuras, de las creencias, del deber ser, de los miedos, de y si no funciona, y si me equivoco. Entonces, pero justo ese proceso de pandemia para mí sí vino como a confirmarme, a darme ese espacio, a darme ese lugar,
a reestructurar todo. Y bueno, en realidad también creo que como familia y como pareja, pues lo vivimos así, porque fue como un tiempo en donde estuvimos los cuatro en casa, en donde él y yo como pareja también compartimos muchísimo. Veníamos de una dinámica en donde casi no nos veíamos, sí, los dos pues haciendo lo suyo en la parte profesional, pero pues básicamente nada más llegábamos a dormir en la misma cama y listo. Entonces, de repente pues se viene este parón de pandemia y era estar mucho más tiempo y era pues platicar mucho, cuestionarnos mucho, compartirnos mucho justo todos nuestros procesos personales, y coincidir en esa parte de, tú también te lo estás cuestionando, a ti también te pasa. Y sí, para mí la pandemia sí fue, no, para mí, yo no creo que haya sido mi detonador, pero sí fue un gran impulsador. Yo así lo sentiría. Sí, para mí yo también creo que sí aceleró mucho el proceso. Yo creo que porque a todos nos bajó del tren que llevábamos. O sea, eso, creo que pocas veces nos damos la oportunidad de ver, revisarnos y lo que estamos haciendo nos llena, ¿no? Y yo creo que ese fue, o quieres o no quieres, de todas formas, este tren se va a parar. Entonces, yo sí creo que a lo mejor si no hubiera estado pandemia, quién sabe, a lo mejor llegamos a ese mismo lugar, pero más lento, porque no hubiéramos detenido todos los procesos. Se respondieron muchas preguntas que teníamos, o sea, tan solo, por ejemplo, en el caso de Ana, por nuestra dinámica que metió el permiso y ella estuvo allí en casa con los niños, que se conectaran a sus clases online, no andábamos con que, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Los llevas con tu mamá o no? Y luego todo el mundo andaba, bueno, ¿y visito a mis papás o no los visito? Yo como médico que andaba en esas áreas, pues al principio era esta disyuntiva de voy y los veo o no, y qué tal si ando en un periodo de incubación y voy y los contagio. Entonces, por ejemplo, eso pues nosotros decíamos, oh, qué bien. Y luego yo me paraba en el hospital, veía a las compañeras que platicaban precisamente esta historia de, ay, no sé, esto, los tuve que dejar en la casa y estar por el celular. Hijo, ¿qué onda? Mándame mensaje, ¿cómo estás? ¿Estás conectado? O sea, entonces yo decía, bueno, yo estoy aquí chambeando, sé que ella está ahí en la casa, están cuidados, y todo. Entonces, para mí creo que sí fue un detonante muy importante y que vino a contestar muchas preguntas, que era eso, pues, de que si está bien que ella esté chambeando y que el dinero que trae o no, y pues también se abrieron otras puertas, ¿no? En lo personal, pues sí, también lo que ya habíamos leído de las cuestiones energéticas, cómo el cuerpo, por ejemplo, responde al contacto físico, etcétera. Entonces empezamos a ver todo esto de la pandemia, todo lo que se prohibió, de no los abrazos, no acercarse, y ya nosotros empezar a ver esta información, decir, no, o sea, es que un abrazo te genera que empieza a producir oxitocina, dopamina, esta estimula tu sistema inmunológico y te enfermas menos, y todas las medidas fueron al revés, entonces más gente se estaba enfermando. O sea, fue también como bajar este nuevo conocimiento a la vida diaria y decir, no, o sea, no todo es como no lo platican, y esto nuevo que estoy viendo sí funciona, ¿no? Y yo creo que, pues, o sea, también fue difícil porque, por ejemplo, personas como nosotros que no entramos en ese proceso en ese momento, pero que sí nos hizo como repensar muchas cosas en nuestra vida porque justamente tenemos mucho rato con nosotros mismos para sobrepensar. Pues ustedes más que ya habían tenido como información previa y que se sometieron todavía a más profundidad, a más pensamientos y que se tenían ahora entre ustedes y con hijos, yo creo que sí nos llevó a un punto más de quiebre. Y hay un concepto que creo que lo mencionó Carlos hace ratito, que es la mirada sistémica. Ver cómo los problemas que pasan o que pasamos, no necesariamente uno los causa, uno los tiene, ¿no? Hay
hay históricos familiares que los van, como que los vamos arrastrando pues con el tiempo. ¿Cómo fue para ustedes ese impacto de darse cuenta de ese tipo de cuestiones? Bueno, pues sí, yo creo que eso lo empezamos, bueno, en lo particular, yo lo empecé a ser consciente justo en pandemia, con esto que se vino, creo que para mí esa parte de empezar a cuestionar de dónde viene todo esto y las creencias fue con el tema del dinero, ¿sí? Fue cuando decidimos que yo renunciaba, yo me voy a casa y pues yo tenía ya bastante tiempo, desde los 18 años, acostumbrada a tener mi propio sueldo, a tener un sueldo fijo. Teníamos una dinámica ya, ¿no? De cómo funcionaba el dinero en casa, pero porque yo tenía esa parte también de aportación. Entonces, tomar esta decisión y luego justo en pandemia, en donde no había más que hacer, a mí me movió muchísimo y como pareja nos movió muchísimo porque fue, ¿y ahora cómo nos vamos a estructurar? Entonces yo recuerdo bien que para mí fue muy conflictuante depender de él ese tiempo, sí, claro. Pero bastante, o sea, al punto que me costaba decirle necesito para la comida o necesito para irme a pintar o me quiero comprar algo. De verdad que fue un proceso que yo creo que, no sé, me llevó un año a lo mejor, por lo menos por bajito, de estarlo viendo y mirando y reestructurarlo, pero ahí fue donde yo entro a esta parte de la mirada sistémica, porque fue como, a ver, ¿de dónde viene esta creencia mía? ¿Sí? ¿De dónde viene mi negación a querer depender, que yo veía como una dependencia, esta parte de él, de económica, ¿no? Yo me di cuenta ahí que yo no me veía como un equipo con él. Me veía como un individuo en esta parte económica, ¿sí? O sea, claro, como su dinero y mi dinero. Y bueno, eso pues evidentemente ya cuando yo lo revisé pues pude darme cuenta de dónde venía, de qué creencias, de la historia, etcétera, ¿no? De dónde venía todo eso. Que al final, pues bueno, no digo que algo sea mejor o peor o que una cosa esté bien y una cosa está mal, simplemente a mí me llevó a darme cuenta que en ese momento a mí no me funcionaba verlo ya de esa forma, ¿sí? Porque en ese momento lo que estábamos viviendo nosotros era algo bien diferente. Entonces, tuve que estructurar y tuve que aprender a tener una mirada diferente porque las circunstancias requerían de una mirada diferente. Si yo me quedaba con esa estructura y con esas creencias, pues entonces yo me iba a sentir chiquita, yo me iba a sentir que dependía, yo me iba a sentir... Como poco autosuficiente. Sí, y no estaba yo viendo, porque eso me pasaba, me costaba a mí ver que mi contribución en el equipo que estábamos formando en ese momento era otra. Era estar en casa con los niños, que él se pudiera ir tranquilo sin tener que estar al pendiente de quién se iba a conectar en línea, bla, 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 bla. Y esa era la parte que yo estaba contribuyendo y que se requería en ese momento. Entonces, pues bueno, fue un tema que a mí me abrió mucho para empezar a jalar el hilo de dónde venía, de cuestionarme, y ya de ahí pues ya luego era más fácil jalar otro hilo con otra situación y irme hasta la parte ya más de las lealtades, de los sistemas, de dónde venimos, de dónde viene, de cuál es tu perspectiva, la mía, y buscar pues más el orden en todo eso. Sí, a mí, bueno, la verdad es de que en esto que platica Ana, cuando ella hizo lo de biodescodificación, que lo comentó, lo hizo precisamente previo y como para sentir un poco más de seguridad a la hora de volver a
consulta al uno a uno con paciente porque sus funciones anteriores en institución no era como esta parte clínica. Entonces a mí cuando me platicó en qué consistía, pues sí me gustó mucho y pues con toda esta base científica y que lo empecé a ver yo en medicina, cuando empezó ya ella a dar consulta, pues yo ya le había comentado, ¿sabes qué? A mí no me gusta operar casi cirugía de los que tienen hernia yatal porque son personas que tienen este perfil así, 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 y esto y aquello. Entonces, como que yo ya tenía cierta noción o me habían brincado ciertas cosas que cuando ella estudió biodescodificación se dedica precisamente a esa parte, o sea, de que te explica la cuestión emocional y las enfermedades que puedes contraer, o sea, es parte de... Entonces me gustó y cuando ya empezamos a compartir consulta y le empecé a decir, ¿sabes qué? Pues te voy a mandar ciertos pacientes y ya tú los ves y a lo mejor se complementa el tratamiento y después tiene contacto con lo de sistémica, pues yo ya para entonces ya estaba muy abierto pues también a la parte que ella estaba viendo y bueno, ya cuando me empezó a platicar, fíjate que esto y esto se trata de así, me empezó a explicar que era una lealtad y todo, y ya, ok, no, pues sí, sí me resuena, ya, pues hasta llevándome ahí, como por ejemplo, en tu caso, esto, y ya luego decías, mira, entonces empezamos a hacer conexión precisamente con esta parte, con razón nosotros hacíamos esto, con razón aquello, pero eran programas que bueno, ya uno venía precargados, ¿verdad? Ya viene el chip ahí ya con cierto espacio de memoria nueva, pero ya vienen sus programitas en segundo plano jalando. Entonces, a mí, pues sí, la verdad que cuando ella me estuvo platicando todo acerca de lo que es la mirada sistémica y constelaciones familiares, me gustó mucho. Y pues sí, sin duda alguna le fui encontrando los para qué de todo esto. Y ahora como pareja, que me imagino que una de las ventajas o como los beneficios que tiene es pues, también que fortalece mucho la comunicación entre ustedes. Lo comentamos antes de entrar a la entrevista y yo creo que una percepción mala o equivocada es justamente pensar que personas que llevan ese proceso, pues su vida ya no cuenta con obstáculos o malos momentos, ¿no? Y que como pareja ustedes que dan un taller también, pues que su relación como matrimonio es sumamente perfecta y no pasa ninguna cosa negativa, ¿no? Que yo creo que es una percepción negativa porque siguen siendo seres humanos que pasan por momentos complejos, pero ahora con todo ese proceso, ¿cómo los llevan? ¿Cómo los sobrellevan esos problemas que se les pueden presentar? Sí, claro. Pues sí, definitivamente las situaciones incómodas siguen sucediendo. No es como que ya todo sea color de rosa, ¿sí? Ni miel sobre hojuelas. Pero para empezar, creo que lo que nos ha ayudado mucho en todo este proceso es en que cada uno se hace cargo y responsable de lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, hemos aprendido mucho a espejearnos en cada situación. Es decir, cuando hay algo que se mueve o que nos incomoda, aprendimos mucho también a comunicarnos mejor, a que nuestra comunicación sea efectiva, ¿sí? Que esto quiere decir que yo me asegure que él tenga la información que yo quiero transmitir, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, es como yo quiero transmitir esto, pero él entiende otra cosa y no me aseguro de que mi mensaje llegó como yo lo quise decir. Sí. Eso es súper común, ¿sí? Entonces es como, no, pues yo quería decir eso, pero pues él entendió otra cosa. Y ya de ahí ya hay mucho conflicto. Entonces ahora ya nuestra comunicación es más efectiva porque nos aseguramos de que él reciba el mensaje que yo quise transmitirle y él igual. Entonces desde esta comunicación efectiva, pues nos espejamos, entonces algo nos mueve y ya sabemos cómo nosotros decir, a ver,
¿qué de esto te toca? Sí, o sea, entiendo tu punto, lo recibo, lo escucho, reviso qué de lo que me estás diciendo es mío, pero también qué de lo que me estás diciendo pues te toca a ti. Y nos hacemos cargo, al final de cuentas, nos ayudamos, nos espejeamos. Obviamente para llegar a esto ha sido un trabajo porque al principio hasta esto solía ser mucho más incómodo. Sí, cuesta que te digan las cosas también. Sí. Y más cuando tú emites el mensaje del problema. Totalmente, o sea, nos quedamos así como que medio trabados y así como que con la mirada nos decíamos así como que... "Oh". Pero bueno, ya ahora creo que ya con la práctica y con las herramientas, pues es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, entonces los temas los abordamos desde un lugar diferente, sin la emoción tan intensa o sin sentir que esa emoción es la única emoción y es la más válida y es la verdadera, sino que pues sí tenemos, creo, más la práctica de poder vernos y de hacernos cargo de qué nos toca a cada uno. Sí, yo creo que en lo personal es que empecé a descubrir como mis áreas de oportunidad y digo, desde la mirada sistémica, pues algo importante, pues a la hora de vivir en pareja, pues es como ver, o sea, bueno, ¿qué le estoy reclamando realmente a Ana de esta situación? Y a lo mejor qué realmente le estoy reclamando a mi mamá, ¿no? Que en este caso, bueno, uno como hombre, pues allí es donde empieza la cuestión, cómo te relacionas con una mujer, ¿no? Entonces, es ir a esa profundidad, ¿no? Como dice Ana también, o sea, a ver las partes que te tocan y las que no. En el ejemplo que ella dio del dinero, pues siempre el diálogo fue abierto, siempre yo le decía, pues es que yo no sé por qué te da incomodidad, no hay bronca. Llegamos al punto donde le dije, bueno, te voy a poner un sobre y con un monto. Y bueno, pues si vemos que no, pues igual me dices y de repente ella en ese proceso, pues notaba. Entonces, a lo que voy es de que uno, cualquier parte puede poner todo, pero si la otra parte no ve lo suyo, se va a seguir sintiendo incómoda y no importa cómo te acomodes, si ambas partes no cooperan, la cosa no se resuelve, ¿no? Si ella ya trajera esa incomodidad y a lo mejor todavía le hubiera tocado más difícil de que yo, no, a ver, hazme cuentas o en algún momento todavía, pues más complicado hubiera estado la cosa, pero aunque no fue el caso, sí se tuvo un proceso y como ya lo dijo, no fue de un mes, o sea, fue más o menos un año y fracción de, bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, para que no te sientas así, era casi lo como yo le decía, pero no todo era lo que yo tenía que hacer. Entonces, creo que es eso. La otra, pues resolver las cosas desde otro lugar. El permitir la emoción, o sea, esa es una. De repente cosas que te molestan y no está mal decir, ¿sabes qué? Es que eso me molesta o dejarla salir. O también decir, ¿sabes qué? Pues ahorita no quiero hablar, mejor un ratillo más que se me acomoden las ideas, porque yo no sé si voy a estar bien conectado con lo que me pueda salir en este momento. Entonces yo creo que el estar inmerso en esto te hace resolver las cosas desde otro lugar, y que sea lo más sano pues para ti y también para tu pareja. Entonces yo creo que son las ganancias que hemos tenido y que he tenido en lo personal. Y qué difícil es justamente la parte que decían de, o sea, yo expreso algo, pero ¿cómo lo entiende la otra parte? O sea, yo lo expreso desde un dolor a lo mejor muy personal o desde una raíz que muy probablemente yo en ese momento no estoy entendiendo, no, pero yo lo siento como un problema y se lo atribuyo a la persona que creo que me hizo el daño, pero pues muchas veces el daño yo lo traigo. Claro. Y le estoy hablando de mi propio daño, pero pues no me doy cuenta. Está muy complejo esa parte. Y haciendo retrospectiva, ustedes mismos, ¿qué mensaje se darían a su yo de hace 5 o 10 años atrás?
¿Qué se pudiesen decir? Tanto como pareja como individual. ¿Cuál creen que sea el mensaje? ¿Qué le dirían a esa versión de ustedes pasada? Híjole, qué buena pregunta. Hace 5 años, no hombre, pues estaba en plena reestructuración. Pues yo a la Ana Victoria de hace 5 años, ahora le diría que lo que viene se va a sentir muy bien. Que aunque ahora parezca abrumador, va a lograr sentirse libre y plena con la vida que va a construir. Eso sería lo que le diría. Yo creo que yo diría que gracias por la apertura, por tener también ese pensamiento crítico, o sea, de recibir las ideas, de digerirlas, pero siempre con apertura, no como negación, o sea, de que llega algo nuevo y cerrarme. Creo que eso fue lo que me diría. Muchas gracias por tener esa apertura a lo nuevo y también haberlo acompañado con el valor de dar los pasos necesarios, porque pues aunque hubiera tenido la apertura, pero sin el valor no estaría en donde estoy. Yo creo que hablarían mucho al miedo, ¿no? También. Al miedo de cambiar, al miedo de transformar, al miedo de dejar cosas que vamos, o que crecemos viendo como seres humanos, estructuras de nuestras familias, estructuras de nuestros amigos, estructuras de la sociedad, que nos van encaminando, creo que mucho al miedo al cambio. Sí, yo creo que para mí sí sería una parte primordial, porque siento que así lo viví, con mucha incertidumbre de si suelto esto, ¿qué va a pasar? Pero entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué me va a definir? Entonces, ¿hacia dónde voy? Entonces, ¿a dónde pertenezco? O sea, un montón de preguntas que sí me hacían sentir como que no estaba en suelo firme. Sí, fue un gran salto al vacío. Bueno, a lo que parecía un vacío. Y la estructura de lo que te dicen, por ejemplo, en mi caso de la profesión, eso ya hice mi investigación, o sea, en qué momento la cuestión científica se divorció de lo espiritual. Entonces, para mí también eso, el dar ese paso y el hablarlo abiertamente de esto, ya ahorita pues quien me conoce pues ya dice, no, pues al doctor le gusta mucho hablar de los chakras y de las energías y todo esto. Entonces el también ese miedo pues de a lo mejor qué van a decir o esto, pero pues es comprender que me sentía cómodo yo aceptándome a mí, que yo creo en que hay una fuerza mayor que nosotros, que también mueve las cosas y que ahí está. Entonces sí, se ocupa valor para dar esos pasos o saltos. Y también en la parte médica, digo, a mí me llama la atención que también se crece con mucho apego a lo material, ¿no? De pronto uno, cuando se va a meter a estudiar, no para o no deja de escuchar a aquel que dice me voy a dedicar a la medicina para ganar mucho dinero, para generar mucho, y que también yo siento pues en tu caso como médico, que también dejar ese estatus por un lado y favorecer más el crecimiento personal también, me imagino que hace mucho ruido alrededor siempre de compañeros que pues están en otro proceso, que no dijera no es bueno ni malo, simplemente están en otra etapa, pero que tú al saltar a ese punto como que ves o das prioridad al crecimiento personal y no al crecimiento, que el crecimiento personal nos va a llevar a muchos crecimientos más, me imagino, pero que en tu caso me imagino que fue también complejo, no solamente por los pacientes, sino por el gremio al que se pertenece. Sí, aquí, bueno, creo que
la pregunta que haces lleva mucho a conectar con el propósito de qué te mueve. Así es. Yo creo que cuando tu propósito es real, el de acompañar, porque no es de que tú curas, acompañar a las personas a este camino de recuperación de la salud. O sea, si ese es tu propósito real, pues el dinero y la riqueza va a venir de la mano. Si te metes porque quieres la riqueza que al parecer viene aunada a la profesión, creo que es lo que está ahogando ahorita a muchos jóvenes, porque el dedicarse a eso, a acompañar a otras personas que están carentes de salud, no es sencillo. Y como el propósito no es el real, se vuelve pesado. Y cuando se vuelve pesado, pues la persona también enferma, ¿no? Ya para ir concluyendo, entrando un poquito el tema del taller que ustedes imparten, ¿qué los movió a empezar o a realizar o a crear un taller que vieron en otras parejas a lo mejor o qué los motivó en ustedes mismos a empezar con el taller que actualmente imparten? Claro. Bueno, pues yo creo que parte de lo que nos ha movido pues es justo el propósito que hablaba Carlos, nosotros pues en todo este proceso que hemos llevado hemos podido conectar con nuestro propósito en la vida y afortunadamente sabemos que podemos complementarnos o que nos complementamos desde lo que cada uno de los dos hace y pues esta parte que empezamos primero a trabajar con pacientes de él que me derivaba y que ya yo los veía y luego volvían y había mejora y también con el equipo de la nutrióloga y todo eso, entonces para mí fue como el darnos cuenta ahí que nos complementábamos y que podíamos trabajar en conjunto. Ya luego vino la idea del centro holístico desde esta toma de conciencia y ya específicamente en la parte de parejas, pues también fue ya después de haber hecho ambos la maestría de terapia transgeneracional y constelaciones familiares, en donde pues sí hubo mucho autoconocimiento y que todo lo que nosotros ya luego aprendimos en la maestría lo pudimos conectar con nuestros procesos, con lo que hemos vivido, con lo que hemos pasado en la parte personal y en la parte de pareja también, de cómo lo habíamos hecho, de cómo lo podemos mejorar, de dar ese orden en la familia, en la relación, en la pareja, con las familias anexas, darnos cuenta de todas estas implicaciones que tiene el no llevar un orden y haberlas experimentado, no nada más desde conocimiento, sino el decir, ah, caray, con razón esto nos daba este resultado, con razón estábamos así, con razón aquí se nos atoró esta cosa, ¿sí? Porque fue como conocer y hacer consciente todo eso que vivíamos y creo que de ahí surgió luego esta idea de compartirlo. Yo en lo particular, pues en mis consultas, pues es el pan de cada día, ¿no? Las relaciones humanas y en especial las relaciones en pareja. A veces viene solo una de las dos partes, a veces vienen las dos porque doy terapia de pareja y el ahora también tener esta conciencia de qué implicaciones tiene llevar una buena relación o una mala relación en la pareja, ya trasladado a la familia, a lo que implica para un hijo, una hija vivir en una relación así o vivir entre una relación con los padres o hacerse cargo de pues infinidad de cosas, ¿no? Y cómo esos niños después pues se van a convertir en adultos y tienen estas implicaciones y qué heridas van a llevar y el haber nosotros darnos cuenta y experimentado que el que nosotros hayamos llegado a elegirnos tiene mucho que ver con de dónde venimos, porque no es casualidad, todo es resonancia, entonces el ya haber puesto nosotros ese foco en decir, ah, por eso te elegí a ti, ah, por eso elegí a mis parejas pasadas y tener esta comprensión, entonces fue como, wow, para mí fue como entender
por qué estamos viviendo la sociedad que estamos viviendo. Entonces, para mí el punto clave es decir, ok, entonces si mejoramos o si empezamos a mejorar nuestras relaciones de pareja, va a mejorar la familia y van a mejorar los individuos que se van a convertir en adultos que van a salir de esas familias. Y entonces eso pues se va a hacer un efecto Como dominó. Como dominó, exacto, ¿no? Y para mí fue algo que también comprendí mucho porque a mí me gusta mucho tener contacto con los niños, pero nunca quise dedicarme a la psicología de niños. ¿Por qué? Porque lo normal es que te traigan al niño, así como tiene un problema, resuélvalo, y ya cuando le dices a los padres, tienen que venir los papás, porque el niño es el síntoma, generalmente, ya ahí ya no vienen. Sí, entonces, esta falta a lo mejor pues de toma de conciencia, decir, bueno, qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con nosotros como pareja que está impactando en nuestros hijos? ¿Cómo va a impactar en la sociedad que tenemos? De ahí, pues fue que platicamos y que veíamos esta importancia y esta parte de qué tal que si nosotros podemos contribuir desde ese lugar, no porque seamos la pareja perfecta o porque lo tengamos todo resuelto, sino porque hemos aprendido a caminar un camino que nos ha resultado, nos ha funcionado, y con nuestra experiencia de que ya vamos a cumplir 15 años de casados y nuestras profesiones y lo que hemos aprendido también de desarrollo humano, pues creemos que hay cosas que podemos contribuir a otras parejas para acompañarlos justo en esto. Sí, creo que pues todo ser humano, si nos pudieran sacar una gráfica de cuánto se le dedica a la vida en pareja, creo que es una gran cantidad el tiempo que nos lleva a eso, ¿no? Yo ahorita me estaba acordando cómo, volviendo a estas cuestiones que te llevan de dinámicas, cuando estás en las primarias y se hacen las famosas kermés, te corretean que para casarte con una niña y cosas por el estilo, entonces vienen este tipo de cosas ya de la pareja, entras a la pubertad y todo el mundo, ya tienes novia, ya tienes novio, ya esto, o sea, es algo que está ahí, y creo que la relevancia que tiene vivir en pareja conforme vas creciendo y digamos la seriedad que toma la pareja que tienes en ese tiempo, desde que tal vez sale un trabajo y como es en otro lugar y estás en pareja, tal vez no lo tomas, ¿verdad? Viajes o no viajes, etcétera. Ya cuando tú vives en pareja, tus decisiones de vida van a ir ligadas, ¿no? Entonces, si aparte estás viviendo una relación que no es nutritiva, pues entonces, ¿a qué camino te puede llevar esa relación? Entonces, pues creo nosotros en este tiempo que llevamos, creo que lo que nos mueve es compartir nuestra experiencia, lo que hemos vivido en estos 15 años, desde un lugar donde pues esta es nuestra historia, esto es lo que hemos estudiado, esta es la forma en cómo a nosotros nos ha funcionado sortearlo, y que si alguien se siente interesado en que puede llevarse algo, pues lo hacemos desde ese lugar sin expectativas, simplemente el hecho de compartirnos allí y en la plena conciencia pues de que la familia pues creo que es la base de la sociedad. Y bueno, los que somos locales con hechos recientes que vivimos hace una semana, creo que nos ponen el reflejo de cómo está eso. Y ahorita vemos mucha gente en redes ofreciendo cursos y talleres, y hay quien dice, bueno, ahora todo el mundo se hace el sabio, todo el mundo esto, pero yo creo que es una respuesta de la vida de Dios, de que no, pues hay muchos que saben, pero es que hay muchas personas que andan buscando respuestas y que están tomando decisiones de repente no acertadas. Entonces creo que es para equilibrar. Desde allí creo que lo hacemos con mucho amor, le hemos metido creo muchísimo amor a lo preparado,
y es así, sin expectativas y con el simple hecho de esto somos, así nos ha servido y aquí estamos. Bueno, pues muy contenta de poder compartir un poco de nuestro camino, de nuestra historia, de por qué estamos hasta aquí hoy y con mucha intención de poder dar más, de poder contribuir, de si algo de esto resuena con alguien, fabuloso, y si no, también. Pero sí con mucha certeza de que nuestro propósito pues está llevándose a cabo y que lo hacemos sobre todo con todo el amor y con mucha disposición para poner nuestro granito de arena al servicio de la sociedad y de un bien mayor. Bueno, yo también, pues decirles que aquí en lo que es Llama Trina, Centro Holístico, y bueno, en este taller de parejas que hemos elaborado, están invitados pues los que ya viven en pareja, quien tal vez no tiene, pero tiene la intención de y revisarse, aunque venga solo, también lo puede hacer. Quienes ya viven en pareja y no necesariamente con conflicto, pero que tiene esa curiosidad de decir, puede estar mejor, me gustaría ver qué otra cosa nueva puedo aprender, también lo puede tomar, lo puede vivir y van a encontrar ese espacio, en mi caso pues a los hombres también, cómo es estar en pareja desde la armonía, desde la escucha, desde el soporte a las parejas y que pues creo que a nosotros como hombres estamos viviendo épocas de cambios importantes y creo que se les puede abrir la mirada también a estas nuevas dinámicas de vivir la vida en pareja. Y pues sí, con esa convicción de que pues para tener resultados gratos o los resultados que tú deseas tener en la vida, en cualquier área de tu vida, pues lo primero que necesitas es mirarte a ti, revisarte a ti, autoconocerte para después saber cómo te compartes, desde qué lugar te compartes, qué estás compartiendo de ti y cómo te estás relacionando, pues en este caso con tu pareja, pero pues también esto te va a llevar luego a abrir la mirada amplia también hacia tus demás relaciones, porque al final, pues, como lo dije hace rato, funcionamos por resonancia, entonces para mí el mejor regalo que podemos darnos es eso, es ir hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos y tener una comprensión más amplia de por qué estoy teniendo los resultados que estoy teniendo en mi vida. Entonces, pues muchas gracias también por la entrevista. Gracias por darme la oportunidad y pues que lo sigan en redes sociales también. Hay más videos ahí donde explican más temas. Es un tema muy largo, son temas muy profundos que a lo mejor en sus redes pueden encontrar más información. Y pues nada, pues gracias por la oportunidad. Bien, Gracias a ti. Gracias.